alma mía, raíz de mi sed viajera, gota de luz que espanta los asaltos del mundo, flor mía, flor de mi alma, terreno de mis besos, campanada de lágrimas, remolino de arrullos. Pablo Neruda, poema 7. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La soledad le había reseleccionado los recuerdos y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Toda revolución sin pensamiento crítico, sin libertad para contradecir al poderoso y sin la posibilidad de sustituir pacíficamente a un gobernante por otro, es una revolución que se derrota a sí misma, es un fraude. Mis palabras irritarán a muchos, no importa. El pensamiento independiente es casi siempre impopular. Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofrenia, el monólogo y el mausoleo. Postdata, crítica de la pirámide de Octavio Paz. Piensa, dar marcha atrás, ve los muros ásperos color naranja, las tejas rojas, las ventanitas con rejas negras de las casas de duende de la quinta. La puerta del departamento está abierta, pero no parece el batuque, chusco, brincando, ruidoso y efusivo. ¿Por qué dejas la puerta abierta cuando vas al chino, amor? Pero no, ahí está Ana. ¿Qué te pasa? Viene con los ojos hinchados y llorosos, despeinada. Se lo habían llevado al batuque. Me lo han arrancado de las manos, sollozó Ana. Unos negros asquerosos, amor. Lo metieron al camión, se lo robaron. Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este 24 minutos en la historia. Y hemos querido empezar así porque un día como hoy, 4 latinoamericanos, en distintos años por supuesto, recibieron el Premio Nobel de Literatura. Pablo Neruda lo hizo en 1971, Gabriel García Márquez lo recibe en 1982, Octavio Paz en 1990 y en el 2010 Mario Vargas Llosa reciben 4 latinoamericanos, como le digo, en distintos años, el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, pues hemos querido por lo menos compartir un pedazo de su Y a obra. principios de década, ¿te fijas? O sea, curiosamente es 71, 80, 91, ¿Sí? 2010. O sea, es ¿Sí? como que cada principio de década la acuerdan. academia se acuerda, oye, hay un idioma español, ¿verdad? Sí. Y como que los más acá son los latinoamericanos, porque Claro, por ciertamente supuesto. eso refleja algo también que ayer estaba pensando después de nuestra junta famosa. Esto no es un anuncio del pay-per-view de las juntas famosas, pero la literatura latinoamericana tuvo su desarrollo muy interesante en los 50, 60, pero el boom mundial de la literatura latinoamericana es precisamente en los 70. Sí, claro. Y ya de ahí para acá pues ya se vuelve algo como más establecido, ¿no? Antes de eso, el idioma por mucho que se ha llevado más noveles de literatura es el inglés, pero figuraba realmente muy poco. Y bueno, nos siguen faltando, bueno, se nos murió Borges sin Borges. Nobel, Sin nos Nobel. siguen faltando algunos No, como pero que está ha Gabriela perdido Mistral ímpetu. ahí, por ejemplo, también Sí. un premio Nobel, ¿no? O sea, pero sí tienes razón. De vez en cuando la Academia Sueca de Nobel se Se acuerda. voltea y se da cuenta que aquí hay una grandeza literaria brutal, ¿no? Sí. Ayer leí algo bien interesante que decía Márquez sobre cómo escribir, ¿no? O sea, él decía, es que si a mí me hubiera tocado en la época de las computadoras, ¿no? Es que hubiera escrito muchísimo más y no me hubiera tardado tanto tiempo, ¿no? Probablemente. O sea, de 8 a 10 años, ahora Puede recuerdo ser, esto, ¿no? sí. Por supuesto, ¿no? Entonces también es este gusto por la escritura, pero también lo complejo que puede ser, Claro. ¿no? Y fíjate que luego también todo este tema de la tecnología en la literatura, yo alguna vez le hice una entrevista poco antes de morir a García Márquez, muy larga, que se la hice digo muy larga porque estuve 3 días en su casa. O sea, no duró 3 días la entrevista, pero durante 3 días conversamos y eso terminó en un especial. Yo trabajaba en ese entonces para una televisora colombiana, RCN,
y RCN en Colombia ya olía que iba a entrar en una espiral de mala salud, y entonces me mandó a hacerle una entrevista que se transmitió en dos episodios. Y entonces tuve 3 días conviviendo con él, y él escribía en computadora. Ya escribí en Ya computadora. escribía en Sí, computadora. él fue Muy- de los muy primeros mal. que... Claro. Pero él me decía, ¿sabes qué pasa? Que los autores, y sobre todo me decía él, las viudas de los autores han perdido un gran valor. Antes una viuda podía vender el manuscrito, y eso era una pieza. Y ahora las viudas ya no pueden vender Ya el no. manuscrito. Sí. Pero bueno, Es cierto. No hay evidencia física. sí, claro, ahora todo es un archivo Todo que es va un y archivo. viene. Es Él cierto. garabateaba algunas cosas sobre los borradores, ¿no? Servilletas. Servilletas. Pero bueno, queríamos Eso es lo compartirles. fantástico, ¿no? De todo este lenguaje, porque también leer lo otro que no está puesto en un claro. libro es maravilloso. Ahora, pero Todos los fíjate, apuntes. Todos los apuntes, Pero- es otra historia también. y fíjate además lo que aquí hemos leído y compartido con usted. ¿De qué hablaba Pablo Neruda? Por lo menos en este poema habla de amor. Pablo Neruda le escribe al amor, pero le escribe también, y tiene una parte política muy Tiene una parte importante. política. claro. ¿no? La ira y las uvas es un libro que hace de una compilación de poemas políticos, Sí, ¿no? Sí, También Un García, elogio a Latinoamérica, por un ejemplo, elogio a ¿no? Latinoamérica. A México también, A por México. supuesto. Es decir, esto versátil que puede tener un poeta, ¿no? Y que Claro. lo dice con palabras y que lo va hilando, es maravilloso. Sí. Nos da otros encuentros. y García del Márquez lenguaje. también tiene ¿qué pasó? ¿Quieres decir algo, Álvaro? Venga, venga. Se quedó trabado. Ayer esto se discutió en la Junta. No vamos a politizar el tema, pero sí cabe mencionar no. que todos los autores citados y premiados tuvieron su vena política clarísima. Y además que nosotros ayer elegimos cada quien qué es lo que quería. Más bien, primero que autor, y luego cada quien qué es lo que quería compartirles a ustedes de eso, ¿no? Y sí, digo, a mí me No, tocó no. el más grillo de todos, que además ahorita está bien en el candelero, que es Octavio Paz. No, Y yo sí lo defiendo, no se ahorren el laberinto de la soledad. No, ese por supuesto. ensayo de la pirámide, para mí, es la cosa que más me ha servido para entender este país y sobre todo la política de este país en la vida, ¿eh? Después de, no sé, o sea, he leído No, así de y libros no de se eso. ahorren 100 años de Sí, soledad, sí, por no, favor, y 100 no años se de- ahorren, no se ahorren la, ninguno de la esos. fiesta del chivo, y no se ahorren 20 Pablo poemas Neruda, por favor. de De Pablo amor. Neruda, no, o sea, no se los ahorren. La porque- guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, por favor, se la super sí. recomiendo a quien quiera. Bueno, vamos a entrarle a otro tipo de ¿Cómo efemérides, crees? ya, Ya no podemos. sí podemos seguir hablando de No, pues literatura. es Día de los Nobel, les digo, hay muchas más. Es día de... Ahora, tampoco es una coincidencia. El 10 de diciembre se entrega el Premio Nobel de Exacto. Literatura. Tampoco es que qué coincidencia, ¿no? Ahora, ¿por qué se entrega el Premio Nobel? En 1986, no, en 1896, ¿Sí? 100 años antes, en 1896, un 10 de diciembre, Alfred Nobel, este hombre inventor sueco y fundador de los premios Nobel que llevan su nombre, un día como hoy firma su testamento y dice, mi legado... Muere. El testamento ya lo firmó Sí, en sí. otra efeméride que Bueno, ya me corrigieron. Sí, sí. Se muere, es que sería bueno que me lo pusieran. Lo que pasa es que muere y 5 años después, en el 91, Ya se organizan. es cuando finalmente se acaban de organizar para ya instituir los premios y por eso son en ese año que, por cierto, él no quería que le pusieran su nombre. ¿Ah, no? Él quería que fueran premios a la ciencia y al mérito Ah, humano y mira. demás. Son ellos los que dicen, no, pues vamos a ponerle el nombre de él porque él soltó el varo, pues, o sea, como Claro, debe de nada más, ser, ¿no? nada más y Y por nada eso menos. les llamamos premios Nobel, ¿no? Fíjate, esto fue en 1896. Por cierto, muerto de la culpa porque inventó la dinamita para el uso en las Eso es minas y demás, y superimportante. que se usó para la guerra, y por eso el más importante y el que le deja más premio Es es el el de la Paz. Nobel de la Paz, que también es el más prestigioso.
prestigioso, y el políticamente sé, más no sé, representativo y Sí, como que polémico. sí, es más polémico. ¿Cómo pueden hacer, no, de una cuestión de la destrucción culpa, o de la culpa, De la culpa. algo tan bello? Bueno, en realidad no fue su culpa, él inventó. Ah, bueno, inventó la fue dinamita. bueno, sí, no él fue su inventó culpa, una pero la herramienta culpa que él pensando en la tiene. minería. Exacto. Claro, Oh, tú claro, déjalo, claro. pues, o Y- que vas a no, quitarle los no, premios, no, pues. no voy a quitar los Sufrió. premios, pero no. Tú déjalo que se sienta culpable. No, yo Por creo eso que dejó no. dinero. Sí, Imagínate sí. que no se hubiera sentido culpable. ¿Qué querías? ¿Que se lo Fíjate, llevara a la iglesia? este hombre muere en 1896, estamos hablando de Alfred Nobel, Ajá. y hasta 1901 Sí, es 5 años cuando después. se reúne por primera vez las comisiones del premio Nobel, pues para otorgar los premios, ¿no? Sí, porque bueno, antes de eso están leyendo como justo el testamento, qué van a hacer, cómo lo van a organizar, cuánto le van a dar a cada quien, o sea, todo eso pues se tardaron su tiempo entre que fallece y organizar Que los igual primeros no era la premios idea Nobel. original que fuera la corona sueca como garante de esto, pero fue una cosa ahí que se tuvo que hacer así porque si no, no iba a tener como que el prestigio, la seriedad que se esperaba de algo así desde el principio. Y mira, algunos premios importantes de la Academia Nobel, como les digo, en 1901 se reúnen los primeros comités y dicen, bueno, ok, ya tenemos este legado, tenemos este fondo, ¿no? Esta lanita que nos dejó este señor, Buena ¿qué hacemos lanita. con ella? 1903, Pierre y Marie Curie y Henry Becquerel, ¿cómo se llama? Becquerel. Becquerel, reciben el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radioactividad. Son de estas Ay, cosas, qué allá poco, ya nos falta tan poco tiempo. Bueno, otro premio importante que recibe, que fíjate que esto es interesante. En 1922, Albert Einstein recibe el Nobel de Física por sus avances en la teoría cuántica. ¿No? Y aquí hablábamos alguna vez de la relación de Albert Einstein con el Nobel. Quizá lo debería Porque haber este es su compartido, segundo, ¿no? ¿no? Exacto, sí, no debe Además, haber compartido. Era Este es segundo porque el primero es de 1917, si no estoy mal, y es por el efecto fotoeléctrico. ¿No? O sea, Que ahí está interesante, o sea, ¿quiénes han recibido dos premios dos Nobel? Nobel en 5 años. Curie. Ah, Marie Curie, sí, por ahí Marie viene. Curie también, que está su segundo premio, pero muy poca gente. Muy ¿no? poca gente, sí, muy poca gente. Ahora, hay quienes han recibido, y ahí se los dejo como trivia, hay quienes han recibido un Nobel y un Oscar. Sí. ¡Ah, caray! Un Nobel, Un Nobel y Oscar, un Grammy. y ¿no? un Nobel y un Grammy. Y bueno, cosas así trivia de los Nobel. Winston Churchill tiene un premio Nobel y no fue de la paz. ¿Saben de qué fue? ¿No? De literatura, por sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que sí son buenísimas, ¿eh? O sea, como literatura. O sea, si le creen o no le creen, o los Claro, detalles tienes políticos, toda la razón, históricos sí es serán. cierto, Churchill Pero es tiene buena un premio. literatura, es buena narrativa. Pero yo creo que muy influido también por la no, política, ay, ¿no? pues, Digo, Éxodo de Leonuris también. Clinton ¿no? tiene un Nobel de la Sí. Paz. Es más, Ay, te cago, ¿no? el año que entra les propongo el año que entra, porque así tenemos todo el año para ahora sí investigarlo bien, una listita de los premios Nobel que ahorita serían, o ya son muy polémicos, porque igual que Milli Vanilli, también hay Eso estaría casos bien interesante, de ¿no? La premios Nobel que polémica. ya otorgados, pues ya nadie quiere, y más en la ciencia y la academia, pues digo, no le gustan los escándalos a Ahora, nadie, hay ¿no? premios Nobel Sí. que también son muy emblemáticos. En el 64, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Precisamente. Y cuando lo recibe, además asegura que cada centavo de los 54 Ay, mil sí. dólares que le tocan, lo va a usar para el movimiento de los derechos civiles. ¿no? Son de estos premios Nobel que sí significan, porque lo que les decía, a ver, Clinton tiene un Nobel de la Paz. Y viene también Y junto Nadie con sabe por qué, ¿no? y viene junto con esta lucha que él ha trabajado. ¿no? Claro. Y es coherente. A lo mejor puede que era poco para él, ¿no? O mucho, no lo sé. Pero el asunto también es lo que dio, ¿no? Como esta actitud, esta forma, Sí, el en qué se ejemplo. trabajó, el ejemplo. Y bueno, todo Martin Luther King es para estudiarse, ¿no? Claro. Y para hacerlo como referencia hacia estas luchas de Sí. movimientos sociales del siglo XX. Y la leyenda negra de los Nobel de la Paz es casi obligada porque muchos de ellos sí son así en esta arena política y claro que tienen
o tienen cola que les pisen, o nada más digo, Martin Luther King claro que tuvo relación con Malcolm X y con las Panteras Negras, bueno, lo que después serían ellos, Claro. porque estaban en el mismo ecosistema, Es de ahí cierto. a que eran cuates y que estaban, no, o sea, nada más, pero sí fue un luchador que dio un ejemplo y es un, digamos que de los premios que sí dirías, sí estuvo bien Por dado, supuesto, ¿no? ¿no? Ahora, Y Ahí luego está en fallece su poco lugar. tiempo después, bueno, lo asesinan poco Sí. tiempo después, lo cual pues ya lo... Y hay que apuntar, México tiene también un premio Nobel de la Paz por los tratados de Tlatelolco de la no proliferación de las armas nucleares, ¿no? O sea, Sí. México tiene también su historia. ¿Y a el ese señor a quién se Molina lo dieron, tiene uno Echeverría? de Bueno, química, ¿no? en química, sí, Molina. exactamente. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos el de La Paz, tenemos Química. química. El de literatura de La Paz. Con paz. Que no es de La Paz, es de Sí, Paz. de Paz. Paz. Cuenta. Y ya. Y ya, sí. Pues sí, a ver chicos, pónganse ahí, échenle ganas, queremos más noveles. Nosotros ya nomás estamos aquí comentando quién se lo llevó, pero ustedes todavía No pueden. sé, a lo mejor también una persona grande, ¿por qué no? ¿No? Bueno, sí, Eso de los sí, chicos porque yo no, tengo no. más. Sí, muchos lo ganan grandes. Sí. Sí, Pues sí. más bien podríamos trayectoria. aplicarnos Y nosotros también. últimamente se han dado premios Nobel que han sido muy controvertidos porque se intenta hacer un reconocimiento, por ejemplo, al mundo árabe, a las letras japonesas, a las letras, y que son obras que ni siquiera están traducidas Sí. al inglés, al español, al francés, que vamos, si tú hablas de inglés, español y francés, estás hablando de 3/4 partes Ajá. de Occidente, por lo menos, ¿no? Digo, Sí. porque claro, el chino y demás, pero, Sí. por ejemplo, hay una escritora china que recibió el premio Nobel hace unos años, hace 3 años, y su obra no está traducida. Entonces dices, pues sí, a ser buenísima, Sí, pero bien por ¿cómo ella. la leemos, Ah, no? O sí, sea, sí. ¿cómo el mundo se entera de la grandeza de su obra? Yo creo que uno de los requisitos tendría que ser que su obra fuera, pues, como difundida en las principales lenguas, ¿no? Otro especial comercial. para cuando nos quedemos sin día, la decadencia de todos los premios, todos, así Grammys, Oscars y demás, y como los intereses detrás son lo que acaba Sí, enturbiando y por sí. eso, y de hecho también tendría mucho que ver con esto de los Nobeles que ya son polémicos o controversiales, precisamente porque entre otras después se ve la de grillas y manipulaciones por Bueno. detrás para que queden nominados y para que ganen, Ese- porque ese es fue- por votación. Claro, y ese fue Claro. justamente un tema por el que mucho tiempo Vargas Llosa no accedió al Nobel de Literatura. No porque su obra no fuera considerada importante, sino porque hay que recordar que Vargas Llosa fue incluso candidato a la presidencia de su país. Sí. Y entonces dijeron, no, a ver. Sí, O va a es ser publicidad escritor o va a ser total, grillo. ¿no? Exacto, Sí, va a sí. estar en la política. Entonces Sí. no querían a un premio Nobel tan metido en la política al grado de ser candidato, porque todos los que hemos leído tienen una faceta política. Pero él fue militante político y candidato a la presidencia de su país, no ganó, y dejaron correr unos años para darle el Nobel de Literatura y decir, bueno, ya, como que ya nos olvidamos de ese tropezón. Sí, Y le serio dieron tropezón. el premio Nobel de Literatura, ¿no? Porque Sí, ciertamente, sí. ciertamente, Vargas Llosa es un escritor muy recomendable y un pensador y figura pública, ya más española que peruana realmente. sí. Muy de... con tres- Y un hombre hasta metido al jet set por sus esposas, ¿no? sí, sí, sí. Pero hay algo que me interesa platicar con todos ustedes, pero que Ana nos oriente, porque en materia de ciencias, últimamente los premios Nobel son colegiados. Sí. Se dan a un gran número de científicos, lo que nos habla que hoy la ciencia no se hace en un laboratorio, No, hay para dos nada. Y una personas, sola persona sino no. que hay una comunidad científica Ay. participando del desarrollo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, con toda la tecnología. Y además, en realidad, mucho de la ciencia sí se va caminando como, o sea, tienes como un eslabón y luego viene el otro, y luego viene el otro, y luego viene el otro, ¿no? Y ahorita con toda esta información que ya se tiene a la mano, pues estos eslabones o estos escalones se van subiendo muy rápido. Entonces los descubrimientos los hacen varios grupos al mismo tiempo. Ya se hacía antes, pero pues o no se daba a conocer o el artículo quedaba escondido, ¿no? O sea, quedaba medio perdido en unos anales de algún otro país y entonces se sabía que, sí se descubrió o más o menos al mismo tiempo, pero pues sí lo publicó en algún lugar. Y ese fue también el caso, por ejemplo, que en su momento se le otorgó a un grupo de científicos el premio Nobel por
por toda la traducción del código del genoma, ¿no? El proyecto de genoma humano. Exacto. Pero que Pero es porque unos unos se no encargaron se- de una partecita y otros de Exacto, otra. el y genoma es enorme, el mundo son entero miles de lector, ¿no? bases, Ajá. ¿no? Guau. Y entonces pues no puede leerlo un solo laboratorio, tiene que haber muchos laboratorios para poder leer, y entonces sí, prácticamente digamos que se lo dividieron, ¿no? A ti te toca de aquí a acá, ¿no? Y, y al final ese premio Nobel lo terminaron recibiendo como 30 personas. como 30 personas. Y esas son las que designan, ¿eh? Porque, porque digo, debe son haber- equipos. Claro, Bueno, claro. pues por eso la presidenta de México hoy en día, ella está en un protocolo de investigación ganador de un Nobel, porque pues Ahí estuvo, contribuyó, no ¿no? estuvo una Y para el sola, proyecto sino de estuvo una- genoma humano y otros que están muy interesantes ahorita, como el del Gran Mono, México está llevando, precisamente por nuestra biodiversidad, porque tenemos acceso a un genoma más amplio, México está llevando una parte muy, muy interesante de la investigación hacia el number crunching de base de eso. Bueno, pues a ver, ya tendremos, ahí tú que hacías el llamado, vamos a tener próximamente un Sí. premio, ¿no? Sí, sí. Luego también se ve cómo está el desarrollo económico del mundo cuando ves la concentración de premios Nobel en algunos En algunos lugares. Es que lugares. la investigación que se requiere ahorita ya para estas cosas ya no la puede hacer nadie solito, ni No, siquiera un para gobierno nada. Ya no es solo. Marie Curie en su... Sí, No, ya en su un laboratorio, en laboratorio. una universidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos y platicamos de otras efemérides porque también han pasado muchas cosas en este mundo. Le damos oportunidad a Ana que tosa a gusto y estamos de regreso en un minuto. Bueno, pues ya estamos de regreso después de hablar un bloque amplio sobre los premios Nobel, sobre la Fundación Nobel, sobre quienes han ganado. A mí me queda algo muy claro, nuestro corazón late por los Nobel de literatura, ¿no? Ay, claro. Como que ahí es donde más nos... Sí. Porque no te vi recitando una ecuación química. ni nada así. No, bueno, son un poco difíciles de recitar, pero podríamos intentarlo. Es difícil agarrar el ritmo ahí con los... ¿Dónde Sí, está la pausa? Exacto. Pero hay otras cosas de las que podemos platicar un día como hoy. Es que han pasado muchísimas cosas. Hoy tenemos un día lleno de efemérides. A ver, vamos a tener que ir decidiendo algunas, porque mire, vamos a empezar por este, a ver qué les parece. 1848, Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, es elegido por la mayoría en las elecciones presidenciales de la República Francesa. A ver, ¿cómo está esa historia? Tanto Napoleón. Y curiosamente, todo el mundo se equivoca. Piensan que Napoleón es como una cosa doble ahí. Pues, unos hablan del gran Napoleón, ¿no? De Napoleón dentro de la Revolución Francesa. Y luego, pues creo que hay otro Napoleón, que es el sobrino de del gran Napoleón, el emperador. Pero bueno, él sí, en ese momento se hace presidente, pero también poco después es el emperador, sí. ¿no? Está muy curioso porque ¿quién le sucede? Él mismo, ¿no? ¿Quién antes? Él mismo. Sí, sí. Es muy curioso. No, es que es chistoso porque mata a la Sí. república y luego también mata a la monarquía porque monarquía. pierde la guerra franco-prusiana Claro. y es depuesto. Él era cierto. sobrino de Napoleón Bonaparte. Sí. Es tercero porque hubo uno por ahí que ni gobernó, pero pues ahí murió. se quedó el número 2, ¿no? Es como en Estados Unidos, que me da mucha risa. De repente sale en televisión un viejo de 80 años y es fulano Junior. Junior, sí. Bueno, así No, pasa. Este era el tercero. Hubo un segundo que no figuró. No figuró, muere muy joven. Él es también. hijo de Luis Bonaparte, el hermano menor de Napoleón, ¿no? Pero sí es muy curioso. Y logra conquistar políticamente la presidencia. Antes había sido primer ministro. Y ya ganando el juego democrático, vamos a decir, les gana el impulso monárquico a los franceses y lo acaban proclamando emperador del Segundo Imperio. ¿Cuántas historias hemos escuchado de esas, no? Híjole, Oh, sí. esa es la necedad Van y humana. vienen. Es la ¿no? necesidad, Sí, pero sí. bueno, también vamos a ver como a este personaje dentro de su presidencia y dentro de su monarquía. Él tiene cosas bien interesantes como que hace que la ciudad de París sea sumamente moderna.
Ah, ¿sí? ¿no? Sí. O sea, Napoleón III es Napoleón el que III. moderniza a París. Exactamente, es el que moderniza en la cuestión de la luz, en la cuestión Del de drenaje, los monumentos. y era muy famoso el drenaje drenaje parisino, ¿no? Exactamente. Que hoy lo puedes visitar, como turista puedes bajar a las Oh, Es que el esclusas. drenaje es una cuestión muy complicada de Es una hacer en la innovación ciudad. Bueno, tecnológica. Bueno, aparte, Aparte, no, o pero sea, a ver, tiene ¿cómo muchísimas será de cosas. complicado el drenaje? Que a ver, un día hablamos del drenaje profundo de la Ciudad de México, sacar el agua negra no, a sí. 2.300 metros de altura es una proeza, ¿eh? Sí, y uno se enoja, ¿no? Diciendo, ay, huele a drenaje. Bueno, Bueno, pues sí, claro, Pues pero sí, estaría, es olería complicadísimo. mucho peor si no hubiera drenaje. No, bueno, créeme. las ciudades deben haber olido espantosamente. esas ciudades sin drenaje, Sin ¿no? drenaje. Tiraban las cosas ahí por la ventana. Agua va. Olvídate lo que Agua va. tiraban. Agua va. Vomitaban. se hacía- Ahora que hablamos de Napoleón, pero del primer Napoleón, hablemos, porque fíjate que yo leí, bueno, estamos en los Napoleones, Sí, ¿no? vamos, Exacto, era sí. napoleónica, a ver. En la era napoleónica. Alguna vez leí algo, no sé si atribuirle mucha veracidad, pero ustedes que saben muchas cosas, díganme, que en realidad Napoleón Bonaparte, el emperador, no era tan chaparrito como dicen que era, que tenía como una... Y que eso era una estatura incluso de promedio medio alto. Sí, Sí. Y que eso de que se metía la mano aquí, tampoco era tan cierto. Sí, que no, en no, alguna no ocasión parece, se sí. hizo un retrato y el retratista, que en ese entonces era en óleo, no sabía qué hacer con las manos. Le dijo, "Tese quieto". Y no encontró qué hacer con esta mano y se la No le puso aquí. salían los dedos. Bueno, si le dices retratista se va a enojar, es Jacques Louis David, que era el gran, Gran pintor. Y no hacía era el retratos. gran bueno, sí, pero se le decía, o sea, Maestro. maestro. No le salían bien los dedos y por eso le puso Era la un mano gran allí. pintor y era también un gran diseñador de ropa. Oh, Y era, bueno, no era, total que la sí, regué no, la totalmente. regaste, No. pobre Jacques Louis David, va a decir, Perdón. o sea, yo, no es cierto, no es nada. Miren, también lo que sucede con Napoleón tiene mucho que ver con su leyenda negra, que es desde el primer momento lo están tratando de literal minimizar. Le están Por eso haciendo la bullying. fama que era muy baja. Le están haciendo ¿no? bullying. Y además Al emperador. su guardia personal de él, sí, era muy alta. De hecho hay una, no me acuerdo si es en Marengo, hay una batalla en la que muy famosamente Napoleón le dice a uno de sus guardias, porque una bala de cañón le vuela el casco, bueno, el sombrero, que eran sombreros altos que usaban ellos, de los húsars, le vuela y dice, mira, porque no era de su guardia personal, era otro soldado, dice, mira, qué suerte tienes de no ser de mi guardia. O sea, le dijo en francés la Porque frase, dice, serías más porque, alto. no, porque te hubiera volado la cabeza. La cabeza. Claro. O sea, no se hubiera llevado tu gorro, se hubiera llevado la cabeza. Bueno, ¿no? también a Napoleón Yo siempre lo Bonaparte... veía rodeado de gente más alta. Claro, y a Napoleón Bonaparte también se le atribuye esta famosa frase, no sé si esto es cierto, esto es parte de... O sea, este programa lo hicimos para que Carlos sacara todas Bueno, sus dudas. Bueno, pues es que si yo saco mis dudas, Yo también tal lo vez hago, yo usted, también ¿no? lo hago. Esta frase de vísteme despacio que voy deprisa. Yo alguna vez leí que justamente a su ayudante de De Campos, de hecho son los a de edecanes Campos. ahora. Exacto. Él es el que puso de moda el puesto. El cargo. a quien le ayudaba a vestirse en el campo de batalla, le decía justamente, hagámoslo con calma porque no hay tiempo de regresar por algo. Exacto. Sí, Todo. hazlo vísteme bien. con Sí, calma sí. que voy deprisa, no tengo tiempo de regresar. Es Resulta cierto. que estás allá y, ay, Sí. se me olvidó. ¿Se me olvidó? No, pues no, ay, se me olvidó, ¿no? No sé si sea cierto que esta frase se le atribuye a él, pero en todo caso, pues... Pero sí suena muy Le de su acomoda lógica, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Sí, la lógica Y, napoleónica. Bueno, hay una teoría, no sé qué tan cierta sea, de Otra. regresando Hoy a es lo el que programa decías de de no la mano, sabemos. de la mano, en que dice que en realidad tenía cáncer de estómago. Ay, que se agarraba. Y entonces se agarraba constantemente el estómago porque pues el dolor Le es dolía. bastante fuerte y por eso Como no, con tanto coraje el pobre. por eso Bueno, tenía la mano. Si usted Pero creía que este programa Sí lo es iba cierto, a ver ¿eh? Es para cierto. salir de sus dudas, No, al contrario. Ya de le hecho, creamos más. Pónganle ahí el número y sáquenos de la duda, por Sí, favor. si usted ayúdenos. sí sabe por qué porque fue. este programa en específico fue para entrar en más dudas. Mi teoría es porque el gran pintor no le salían los dedos y dijo, pues mira, pone la mano allí y ahí queda, ¿no? Pero vean, o sea, nada más como para terminar esta idea de la figura, ¿no? De los Napoleones, cómo es tan importante el cómo se pintan, cómo se retratan, lo que se pone en ellos para hacer entonces una figura de poder, de Claro. fuerza, ¿no? Que eso y es... que finalmente marcaron
a toda la Francia en el siglo XIX. Bueno, uno de los grandes retratos de Napoleón está en su caballo, y el Con caballo caballo está en la en dos exactamente, patas. en dos El patas. famoso Porque de- caballo blanco de Napoleón. El famoso caballo blanco de Napoleón, porque Sí. depende cuántas patas tenga el caballo Es como- levantadas. es como murió, ¿no? No es que tan heroico fue. Ah, porque hay Es un cierto. código también en las estatuas ecuestres, en las que hay un código, Sí. que si está en dos patas murió en batalla, si está cabalgando tranquilamente murió en su cama plácidamente. O sea, Sí. hay un código también, También. en esto, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos cuál fue el error de Napoleón el cantante, porque no hizo todo eso que dijo Pía, y por eso él no hizo ningún imperio, él nada más hizo unas cuantas canciones Hoy sí bastante le- buenas. por Hoy cierto. sí le ofrecemos una disculpa, ha sido un programa. No, es que dijo de los Napoleones, y cuando dijo los Napoleones dije, pues, ¿cuál nos Nos falta? Ah, sí, falta claro, uno. el cantante, Napoleón, ¿no? ¿cómo se llama? Napoleón. Ni idea, no, pues. Napoleón Bueno, Rodríguez, sí, no sé. Napoleón. Por la pero, parte no era, eso es lo que le No, faltó. él tenía una Y canción, bueno, Napoleón el cantante tenía una canción que decía, hombre si te dices hombre, y con esa ganó la OTI. la OTI, ajá. No tiene nada que ver, pero es que hoy ha sido Así fueron los hoy ha Napoleones, sido sí. muy ecléctico. Muy ecléctico. Ya hasta me da miedo si saco otra de estas, porque ya no sé a dónde vamos a ir Si a le vas a parar. sacar que sea rápido porque nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, pues sí, vamos a hablar que un día como hoy, pero de 1898, a ver a dónde nos lleva esto, es el fin de la guerra hispano-estadounidense. ¿Esto qué quiere decir? España firma con Estados Unidos un tratado de paz en París y renuncia a su soberanía sobre Cuba, sobre Filipinas, sobre Puerto Rico Ya y las sobre casi Guam. últimas, o últimas, ¿No? sí. Y fíjate qué ha sido de todo esto. Cuba fue protectorado o colonia Estados Unidos Protectorado. hasta la revolución Cubana. por supuesto. Filipinas, no lo sé. Fue también durante un gran rato. También Sí, fue durante un... de hecho, hasta la Puerto Segunda Guerra Rico. Mundial. Eso sale el trabajo, o sea, es una mezcla del español, del Sí. inglés y de Ah. la lengua nativa. Pues Sí, ahí lo maravilloso. tiene usted. Y Puerto Rico. ¿Y sabe qué? Yo le voy a confesar, ya que estamos, ¿no? ya que ha sido un programa de confesar ignorancias. Ayer que teníamos la junta de formación, la junta previa a todo esto, yo le externaba aquí a mis colegas, y Guam es ¿Dónde qué? está Guam? Guam es un protectorado, Guam, me ilustraban, es parte del territorio Sí, de los totalmente, Estados aún, Unidos. aún. No es ni siquiera un protectorado, no es como Puerto Rico, un estado libre asociado, es parte del territorio de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no Bueno. vota quién sabe? Pero ¿Por qué aunque no vota? es muy pequeño. sí. Bueno. Bueno, ya no, ya, ¿No? ya, vámonos, bendito Dios, porque ya no sabemos qué otra vamos a cosa, qué otra ocurrencia podemos tener. Oiga, hemos disfrutado mucho este programa, espero usted también lo haya disfrutado, espero haya salido con tantas dudas como nosotros, pero bueno, dudo luego existo, ¿no? Y aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana sigamos platicando de historia, sigamos platicando de qué pasa en un mundo un día como hoy. Muchas gracias. Hasta mañana.